¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Hace unos días se presentó un caso que ha estado un poco fuera de toda esta discusión o que no ha alcanzado el nivel de discusión que se requiere. Y es el asesinato de dos niñas allá en Sinaloa, que en un principio se dijo que había sido fuego cruzado. Posteriormente se ha confirmado que no, que fueron militares quienes dispararon en contra de estas pequeñas e incluso creo que el gobernador también ya ha hablado al respecto. Vamos a platicar con el periodista de investigación del País, Pablo Ferri, que han estado muy pendiente de este caso de Lady y Alexa. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Oye, pues a ver, platícanos un poco, danos un poco de contexto. ¿Qué pasa con este caso, con el caso de Lady y Alexa, estas niñas allá en Sinaloa? ¿Dónde viene la participación del ejército? ¿Cómo se da la participación del ejército en este asesinato? Pues lamentablemente seguimos sin saber demasiadas cosas y sabemos que aquello no fue, como se nos dijo, un, digamos, las víctimas colaterales de un intercambio de balazos, porque el propio gobernador de Sinaloa lo reconoció hace unos días, ¿no? Pero de manera oficial ni la Secretaría de la Defensa, ni la Fiscalía General de la República, ni la presidenta en sus conferencias de prensa diarias han señalado exactamente qué pasó, ¿no? Pero bueno, básicamente la semana pasada, el martes, voy a utilizar lamentablemente muchas veces las expresiones al parecer, precisamente porque no hay confirmación oficial de muchas cosas, solo versiones de parte. Pero bueno, la semana pasada, decía el martes, bajaban al parecer integrantes de la Policía Ministerial de Sinaloa de un pueblo de una comunidad de Badiraguato, ya en la sierra, camino de la sierra. Bajaban de recoger o de intentar recoger tres cadáveres de un enfrentamiento que había habido el día anterior. A la vez, o paralelamente, militares que no sé si estaban con los ministeriales o no, andaban en esa misma zona. Puede ser que hubieran militares con los ministeriales bajando de la zona, de esta comunidad que te decía. Puede ser que hubieran dos contingentes de militares, una con los ministeriales y otra aparte. No se sabe. Pero por algún motivo, eh, una de uno de los contingentes militares que estaban en esa zona, que venía de otro pueblito, de otra comunidad de Badiraguato, concretamente entre la Juanilla y las Cieneguillas. Allí este contingente militar se encuentra de frente con una camioneta, una GMC Sierra, color oscuro, negro, en la que iba un matrimonio, su hija, la prima de su hija y dos primitos de la otra niña, o sea, cuatro niños en total y dos adultos, que iban bajando la cabecera municipal. Ellos son de La Juanilla, está alrededor de 20 minutos, me contaron, de la cabecera municipal. Es una zona de rancheros, etcétera. Entonces, muchas veces la gente baja a la cabecera una vez a la semana o cada X días pues, para hacer el mandado y lo que sea. Y aquel día, como el lunes había sido feriado, porque había sido, no sé si el día del trabajo, o el día, no sé qué día, no sé qué feriado fue, pero no hubo clases. Y entonces el martes, a los dos niños mayores que sobrevivieron, afortunadamente, los iban a bajar a la cabecera porque iban a la escuela en la secundaria. Y el matrimonio iba a comprar y las niñas les acompañaron. La hija, pues porque es la hija, y la otra porque, según me contaron, pues siempre iba pegado de la otra niñita. Total, que van camino a la cabecera y volviendo, o sea, llegando o ya incorporados, digamos, a la carretera principal, porque el primer tramo, digamos, es un tramo menos frecuentado porque es el que agarra de la Juanilla a la carretera principal y de ahí a la cabecera. Llegando al tramo de la Cieneguilla, al parecer la carretera estaba cortada porque desde hace una semana y media, 2 semanas, toda esta disputa de facciones del cártel de Sinaloa, que ya llevamos meses contándola, al menos desde septiembre, se ha trasladado a la zona norte del estado. Entonces, desde la semana pasada, incluso del fin de semana anterior, hemos estado viendo enfrentamientos en Badiraguato, desde luego, pero también en Guamúchil, en Mocorito y en zonas serranas aledañas, ¿no? Entonces, en este contexto en el que ha habido enfrentamientos en esa zona, entre criminales y entre criminales y autoridad, eh, uno de los grupos, no se sabe cuál es, o por lo menos nosotros no sabemos quién es, troceó la carretera. Entonces, el matrimonio que va con las niñas llega a la zanja
y dice, ah, caray, pues no hay forma de seguir, nos damos la vuelta y fuera, ¿no? Entonces, al darse la vuelta, se encuentran con los militares y los militares se encuentra uno de los muchachos con el que pude hablar y una familiar de ellos que digamos que ha adoptado un poco el papel de vocera. Ahora te cuento por qué. Cuentan que los militares a unos 100 metros, 150 metros, les disparan, ¿no? Yo no sé exactamente en qué circunstancias ocurre o se dan los disparos. eh, es posible que sea la clásica situación de gatillo fácil, es decir, que quien fuera que disparó, porque tampoco se sabe cuántos dispararon, porque tampoco se sabe cuántos militares eran. eh, pero bueno, es probable que disparasen porque pensaban que, pues, bueno, era un grupo, era una camioneta del crimen. Eh, es verdad que después de disparar eh, y después de los primeros momentos adrenalínicos posteriores en los que pues, sacan a la gente de la camioneta con gritos de malos modos y tal, les dan primeros auxilios a los heridos. El matrimonio, papá y mamá, quedan heridos los dos. Al papá le destrozan la nariz. Eh, pero luego los trasladan enseguida a la clínica, al pequeño hospital que tienen en la cabecera municipal de Badiraguato, ¿no? Y allá las niñas van muertas porque una niña sufre un disparo en la cabeza y la otra en el pecho. Entonces, para tratar las heridas de los demás, se dan cuenta al ratito de que ahí no vale, entonces los llevan en helicóptero a Culiacán, ¿no? Eh, Eso es lo que ocurrió a grandes rasgos y no se sabe mucho más porque nadie, insisto, de la autoridad ha dado más información. ¿Qué pasa? Que al parecer el otro grupo, el de policías ministeriales que venía bajando del otro lado o sea, de la misma sierra, pero del otro lado de la carretera, al parecer, o bien ellos, o bien militares que iban custodiándoles, o todos, sí participaron en un enfrentamiento del que tampoco sabemos demasiado. Y entiendo yo que la ilusión de la Secretaría de la Defensa en este caso fue que ambas cosas se confundieran y así poder vincular el trágico episodio de las niñas con el ataque que recibieron supuestamente los policías ministeriales que venían bajando de rescatar varios cuerpos. Eso es un poco lo que podemos, lo que sabemos y de lo que sabemos lo que podemos deducir. Entonces, quiero decir, más allá de la tragedia evidente de la muerte de dos niñas en estas circunstancias, asumiendo que el contexto no es fácil para los soldados que están patrullando la zona, porque no es fácil, es bastante sorprendente que la Secretaría de la Defensa trate de ocultar la realidad, porque eso es lo que ha ocurrido. Ellos están tratando de ocultar la realidad otra vez, como han hecho infinidad de veces a lo largo de los años. Y la verdad es que en un caso así, eh, teniendo en la mente como contexto otros casos de alto impacto en el que se han dado explicaciones por mucho que estuviera pendiente la investigación por parte de las fiscalías, no entiendo por qué no se da una explicación de cómo ocurrió y qué medidas se han tomado para que no vuelva a ocurrir, por mucho que la situación en la zona sea complicada, ¿no? Entonces, nosotros preguntamos al general que está a cargo ahora mismo de la Dirección de Comunicación Social de la Secretaría de la Defensa, y la única respuesta que nos dieron es que ya habían emitido un comunicado al respecto, lo cual no es cierto, por lo menos no lo han publicado en su página web, en sus redes sociales, y no sé si habrán dado algún tipo de información en formato tarjeta informativa desde la zona militar o la región militar a la que pertenece esta zona del país, que puede ser también, pero eso pues no es suficiente dada la importancia del caso, entiendo yo. La Fiscalía General de la República lo mismo, quiero decir, si el caso es mediáticamente importante, como lo fue, por ejemplo, Teuchitlán en Jalisco, las explicaciones se dan, y se dan varias veces y se dan con pelos y señales. Entonces, la excusa de que es una carpeta de investigación que se está integrando, que es una investigación abierta y por tanto no se pueden dar detalles de lo que ocurrió, no vale, porque ya se ha visto que otras veces esas mismas reglas se las saltan por interés de calmar el reclamo mediático de información, ¿no? Entonces, tú has empezado diciéndolo muy bien, porque es un caso del que apenas se ha hablado. Supongo que en parte por el estigma también de Badiraguato y la cuna de los narcos y lo que sea,
Pero aquí lo que tenemos son dos niñas que iban en una camioneta con sus papás a plena luz del día, porque esto ocurrió por la tarde, a las 2 de la tarde. Un grupo de militares que por el motivo que fuera dispararon contra ellos y dos muertos y los demás, dos muertitas y los demás heridos. Y nadie hablando del tema, y me permito una apreciación personal ahí, si me permites, Jesús, pero que todo el mundo esperando a que pase otra cosa y esto se olvide. Es que es un poco lo de siempre. Oye, ¿tú crees que la postura del gobernador ayudaría en algo o simplemente también es un poco más como para que hacemos pero realmente no hacemos? Bueno, Rocha Moya es de Badiraguato, ¿no? Y yo entiendo que no estará de acuerdo con las consecuencias que a veces tiene el estigma. Y una de las consecuencias que tiene el estigma es precisamente que un tema como este no sea un escándalo. Decir, ah, no, pues es que en algo andaban. No, pues no, no, en algo andaban, no. O sea, son dos niñas, ¿que ¿en qué van a andar en dos niños? O sea, ¿de qué me estás hablando? ¿No? Y, y el hecho de que él haya salido no una, sino dos veces a, a denunciar esta situación, la primera de una forma muy general, sin hablar o sin tratar de matizar o enmendar la explicación que mágicamente salió de algún departamento gubernamental y se instaló en todos los medios, la versión del enfrentamiento. Pero bueno, por lo menos salió, Rocha Moya, digo. Y otra vez a decir que aquello, evidentemente, pues efectivamente, perdón, no había sido un enfrentamiento, ¿no? Sino que, pues, había sido por lo menos un caso de gatillo fácil, por lo menos. Eh, Entonces, bueno, claro, el problema es que Rocha Moya pues trae mucha cola, digamos. Quiero decir, no yo creo que a la mínima que se ponga respondón, pues desde su misma trinchera le pueden llamar la atención, ¿no? Por aquello de no hacer desmadre en un tema que no es cómodo para nadie. Pero, pero bueno, de momento yo creo que ha hecho lo que tenía que hacer en las circunstancias y con las capacidades que tiene, ¿no? O sea, no sé muy bien, supongo que podría presionar más para que se haga justicia en el caso. Me refiero a que por lo menos pues la comisión de víctimas atienda a las familias, para que la Fiscalía General de la República lleve a cabo su investigación y esa investigación se traduzca en responsabilidades penales, evidentemente, para tratar de evitar que esto vuelva a suceder como siempre. Pero bueno, veremos qué hace. Mencionabas que una de las familiares se convertía como una especie de vocero o de vocera, más bien dicho. ¿Por qué razones? Sí, la prima del conductor de Saúl Rojas, la prima de Saúl Rojas, se llama Reinalda Morales. Y Reinalda Morales es la persona con la que yo hablé el otro día, que estaba con uno de los muchachitos que sobrevivieron también ahí en el hospital en Culiacán. Y Reinalda me contaba que estaba, o sea, me decía que estaba loquísimo el asunto porque 17 años atrás, en 2008, también en Badiraguato, en otra comunidad más hacia arribita, hacia Santiago de los Caballeros, militares dispararon contra el vehículo en el que se estaba trasladando su marido, que iba con otros amigos a una fiesta de 15 años. En aquella ocasión, hablo de los años del gobierno de Felipe Calderón, eh, la actitud de la Secretaría de la Defensa fue, si cabe, más tóxica en el sentido de dilucidar los hechos y llegar a la verdad. Quiero decir que ellos trataron de contar la historia del enfrentamiento y de revictimizar a las víctimas, valga la redundancia. Pero bueno, pues las víctimas no llevaban armas, iban en un vehículo, pues en las camionetas que se mueven allá los rancheros, ¿no? Camionetas grandotas, muchas veces con vidrios polarizados por el sol, ¿no? Que es muy común en el norte. Y fue una historia parecida, una historia que, pues, digamos que fue de un tribunal a otro, de un juzgado a otro. Acá en México, pues no los pelaron demasiado. El caso llegó a la Comisión Interamericana y la Comisión Interamericana pidió al Estado mexicano pues que atendiera el reclamo de Reinalda y del resto de familias, porque no fue solo él, fueron, no me acuerdo si cinco o seis los muertos en aquella ocasión, ¿no? Eh, yo esto creo que es importante el poder comparar ambos casos, más allá
de la anécdota familiar, ¿no? Y es el tipo de situaciones en las que están operando los militares. Es verdad que durante el gobierno de López Obrador, y ahorita pues ha pasado muy poco tiempo desde que llegó Claudia Sheinbaum a la presidencia, este tipo de eventos han ocurrido menos que ocurrían antes, por lo menos que nos hayamos enterado. Pero siguen ocurriendo. Y lo peor es que en los casos de los que nos enteramos, la actuación de la burocracia castrense, o sea, de los mandos que tienen que solucionar administrativa, mediática y humanamente todos estos asuntos, sigue siendo muy parecida, ¿no? Me remito a los casos, por ejemplo, de Nuevo Laredo del año 2023, si no estoy yo mal. Uno de los casos, por ejemplo, donde quedó grabado como militares después de un enfrentamiento o una persecución aparentemente ajusticiaban a varios de los malandros que estaban ellos persiguiendo, ¿no? O el otro caso también en Nuevo Laredo meses antes, cuando militares persiguen a unos muchachos que salían de un antro con la única excusa posterior de que alguno de ellos pertenecía a un grupo criminal de allá, ¿no? Que puede ser nadie dice que no, pero aquel día ni iban armados ni venían de hacer fechorías ni nada, venían de un antro. La actitud decía, de la burocracia castrense, de la alta burocracia castrense, fue la misma, ¿no? Tratar de taparlo, solucionar al oscuro y negar una dinámica que provoca este tipo de situaciones, ¿no? Que ha vuelto a ocurrir ahora en Badiraguato y que desde luego me parecería terrible que simplemente se le achacara al gatillo fácil de la persona que disparó o de las personas que dispararon, ¿no? Porque estamos siempre frente a lo mismo, ¿no? La culpa es tuya por no saber medir bien en situaciones límite. Eso no puede ser. O sea, eso es que algo está mal, ¿no? En el fondo. Si fuera la primera vez que ocurre, bien, pero no es la primera vez que ocurre. Entonces, Es- Eso iba también, querido. ¿Qué evidencia? O sea, porque como bien dices, se ha presentado ya en otras ocasiones falta de preparación de los militares, un sistema como tal, una reacción ya natural que ellos tienen a este tipo de situaciones. ¿Cómo lo vamos entendiendo ya en después de tantos años de estar conviviendo con esos hechos? sí, supongo que hay diferentes factores que permiten que esto ocurra y ocurra una y otra vez, ¿no? Y hay algunos que tendrán que ver con con el propio entrenamiento castrense, por mucho que llevemos ya, pues que para 20 años, ¿no? No, 19 años hará en diciembre que los militares actúan masivamente en las calles en temas de seguridad pública. Entonces, desde luego hay un problema de entrenamiento, porque aunque ocurre cada vez menos, sigue ocurriendo. Eh, yo siento que hay un problema de planeación también, en el sentido de que si sabes que está ocurriendo esto en esta zona, en este momento, eh, hay que tener cuidado de que no te agarren como militar, pero también hay que tener cuidado de no agarrar a quien no tienes que agarrar. Me refiero a los civiles que pues, van a hacer sus cosas por ahí, ¿no? Y luego, una falta de reconocimiento del problema, ¿no? A nivel institucional, yo creo. Que eh, yo creo que se ilustra perfectamente con esta especie de desidia argumentativa. Es decir, es que no tengo ganas ni, yo como institución me refiero, no tengo ganas ni de explicarte. Oye, pero ¿cómo es esto? O sea, se murieron dos niñas, ¿no? Y parece que, no sé, o sea, de nuevo, me permite una reflexión personal, si me permite. Me parece que hasta les da rabia que lo estés denunciando, ¿no? Porque tú, yo en este caso, los compañeros que lo han reportado también, o quienes hemos reportado esto estos años, parece que lo estamos haciendo para joder o para molestar o para fastidiar, porque ¿qué nos importa a nosotros, no? Yo mismo, yo que española que quede, ¿no? Pero pues, a ver, uno es el trabajo, dos, estamos tratando de denunciar o denunciando una situación a todas luces injusta, y tres, más allá de que a mí me llega el tuétano o no, la situación es reseñable porque de alguna forma muestra el estado de las cosas en una zona del país. Eh, entonces, sí, o sea, a mí a veces me quedo un poco sorprendido porque no acabo de entender la lógica de las respuestas o falta de respuestas de la autoridad en este tipo de casos, ¿no? No, no sé, a veces como si... Y además no es una cosa de ahora, es una cosa de siempre. Bueno, de siempre desde que yo llevo aquí 13 14 años ya, con pausas, pero sí es una respuesta muy habitual, sea Marina o sea Sedena
antes Policía Federal, ¿no? Recuerdo el caso de Tanguato durante los años de Peña Nieto, cuando mataron a no sé cuántos gentes ahí en Michoacán o entre Michoacán y Jalisco, en operativos presuntamente contra gente del cártel Jalisco, ¿no? Y acabaron con 20 o 30 en un rancho allí. Y bueno, un caso que luego agarró la CNDH y denunció ejecuciones extrajudiciales y no sé qué. Y parece eso, parece que moleste el hecho de preguntar. Y es verdad que tú vas a campo muchas veces y te encuentras eso, ¿no? Es que parece que los únicos que tienen derechos humanos son los criminales. Y no se trata de eso, pero es que a quien tiene que importar el respeto a los derechos humanos es a la institución, a la autoridad. O sea, al criminal ya asumimos que no le va a importar, por eso son lo que son, ¿no? Pero a los que están con el uniforme sí debería. Eh, entonces, en esta época además que estamos viendo, extrañísima de polarización y de desnaturalización de los valores democráticos que han estado vigentes los últimos 30 40 50 años, ponte tú desde la Segunda Guerra Mundial, alargamos las 70, de repente este tipo caray, de certezas bajo la que todos pensaba yo que estábamos actuando y viendo el mundo, de repente también se están tambaleando, ¿no? Y da igual que gobiernen unos o otros, o sea, al final son pensamientos que si molestan al proyecto político, pues se dejan de lado, ¿no? Y a mí, o sea, más aún gobernando la izquierda, me parece triste, ¿no? Me parece triste que no se tenga en cuenta otro tipo de respuesta institucional más allá del silencio o la negación. Mi querido Pablo Ferri, reportero de investigación del país, yo quiero agradecerte como siempre estos minutos para nuestra comunidad, querido. Nada, hombre, pues un abrazo y un gusto como siempre.